Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Airi Kakimoto. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El último sábado de diciembre del 2017 y un día antes de Nochebuena, la policía de Neyagawa, una ciudad dentro de la prefectura de Osaka, en Japón, recibió un llamado que, como mínimo, se puede describir como perturbador. Quien estaba al otro lado de la línea era Yasutaka Kakimoto, un hombre de 55 años, que tranquilamente le anunció a la operadora de emergencias que su hija estaba muerta. Para sorpresa de quien lo atendió, Yasutaka no se oía desesperado ni nervioso, pero lo que más llamó su atención fue que no pidió por una ambulancia o por ayuda médica, sino que directamente llamó por la policía. Siguiendo su entrenamiento, la operadora hizo una serie de preguntas para entender un poco más sobre la situación. Fue así como Yasutaka contestó de forma igual de calma que su hija de 33 años no había sufrido ningún accidente o ataque repentino ese mismo día, sino que falleció 5 días antes, el 18 de diciembre, aunque no estaba muy seguro del motivo. Y si el hecho de que Yasutaka y su esposa se hubieran quedado con el cuerpo de su hija durante 5 días en su casa les parece raro, les aviso que eso es apenas el principio e incluso lo menos oscuro de este caso. De inmediato una patrulla fue enviada a la dirección que el hombre había proporcionado. Se trataba de la casa familiar de los Kakimoto y a primera vista no había nada anormal con ella más allá de una pequeña habitación que parecía haber sido anexada al domicilio, es decir, que se había construido después. Sin saber muy bien qué esperar de todo este asunto, la policía tocó timbre en la casa y amablemente los oficiales fueron invitados a entrar por Yasutaka y su esposa Yuraki, de 53 años. Charlaron brevemente sobre la llamada que el hombre había hecho un rato antes y sin alargar más la situación, la pareja guió a los oficiales a esa pequeña habitación construida junto a la estructura original de la casa. La habitación medía apenas unos 3 metros cuadrados, no tenía calefacción y estaba bastante alejada de las habitaciones comunes del resto del hogar. Por lo que en un principio los oficiales creyeron que estaban siendo guiados a una especie de depósito. Sin embargo, en vez de tener ahí cosas viejas o que no usaban, esa habitación era utilizada con un fin mucho más macabro: recluir a su hija, la misma que ahora yacía sin vida en una cama en medio de la habitación. Aquella cama era el único mueble que había dentro, por cierto. No era necesario ver más de una vez el cadáver para notar el mal estado en el que se encontraba la mujer. De lo flaca que era, se le marcaban prácticamente todos los huesos, y su piel se veía enferma, pero además estaba lastimada, con llagas en todo el cuerpo, como si su piel se hubiese abierto ante el frío que hacía en ese lugar. Aparte, al momento de encontrarla, Airi estaba desnuda. Mientras que los oficiales intentaban asimilar lo que estaban viendo, los padres de la mujer no parecían estar arrepentidos o nerviosos. Con la misma tranquilidad con la que un rato antes Yasutaka se había comunicado con el servicio de emergencias, él y su esposa les explicaron, ante la mirada atónita de los policías, que la mujer era su hija, Airi Kakimoto, quien tenía 33 años y que llevaba viviendo en esa habitación unos 15. Había pasado más de la mitad de su vida en ese lugar. Mientras el cuerpo de Airi era trasladado a la morgue, en donde se iba a practicar la autopsia para determinar la causa de la muerte, los padres de la mujer fueron trasladados a la estación policial más cercana para ser interrogados. Uno esperaría que una vez sentados frente a detectives, el matrimonio tomara conciencia de las horribles condiciones en las que su hija había estado viviendo por la última década y media y cómo eran responsables directos de su muerte, pero esto no pasó. Tanto Yasutaka como Yuraki estaban convencidos de las decisiones que habían tomado a lo largo de esos años. Realmente consideraban que habían hecho lo mejor para Airi
por lo que no sentían la necesidad de mentir o excusarse. Con la misma tranquilidad que habían tenido desde el principio, la pareja explicó su historia de vida y cómo habían llegado hasta ahí. Airy nació en 1984, cuando el matrimonio era todavía muy joven. Sin embargo, eso no fue un problema para ellos, que recibieron a su hija muy contentos. O al menos eso fue hasta que nació, cuando su madre la empezó a considerar demasiado fea. Desde un primer momento parece ser que no se le hacía muy linda. En una de las grabaciones en video que quedaron en la casa, se podía ver a Airy cuando tenía 5 años junto a su hermana recién nacida. Sin embargo, cuando Airy se acercaba a la cámara, se escuchaba la voz de su madre tratándola con frialdad, diciéndole: "No te estoy grabando a ti, vete para allá de una vez". Durante los primeros años de Airy, Yuraki comenzó a notar comportamientos que no parecían los más comunes en una niña de su edad. Airy era agresiva, tenía problemas para relacionarse y un carácter complicado que solo sus padres parecían entender, pero no parecía ser algo grave. Por el contrario, la pareja se las arregló para corregir la conducta de su hija, logrando que su niñez fuese más o menos normal. Todo esto desde la perspectiva de ellos, por supuesto. Viendo cómo resolvieron el asunto, la verdad es que podríamos no considerar todo lo que dicen como una verdad absoluta. Airy no lograba hacer muchos amigos y la mayoría de sus compañeros de escuela la consideraban un tanto rara, y las cosas volvieron a complicarse a principios de la década de los 2000, cuando Airy era adolescente. Según lo que contaron sus padres, alrededor del 2001, cuando tenía entre 16 y 17 años, Airy volvió a comportarse de manera errática y violenta, pero esta vez ni siquiera oía a sus padres, por lo que, ya desesperados, decidieron consultar con un psiquiatra, quien la diagnosticó con una enfermedad mental. Antes de seguir, es importante que nos detengamos para hablar de la percepción que tienen en Japón sobre justamente la salud mental. A diferencia de otras partes del mundo, especialmente a diferencia de Argentina, donde no tenemos la mejor salud mental, pero sí una cantidad extrema de psicólogos, en aquel país todavía sigue habiendo mucho estigma alrededor del tema. Hablar de la salud mental es un tabú en Japón e incluso suele mirarse con malos ojos que una persona busque ayuda de un profesional. Para los japoneses, que una familia como los Kakimoto tuviese que recurrir a un psiquiatra para ayudar a su hija era un signo no solo de debilidad, sino directamente un fracaso de Yasutaka y Yuraki como padres. Asumo que con los años va cambiando esa mirada, o al menos eso espero, pero en definitiva esto es lo que pasó durante mucho tiempo en aquel país. Y no digo esto para excusar a los padres de Airy, sino para entender su forma de pensar y cómo la idiosincrasia del país tiene un papel fundamental en lo que le sucedió a la chica. En Japón, la salud mental y sus patologías siguen siendo consideradas una vergüenza, y para evitar los rumores alrededor de ellas, las familias mantienen actitudes que en países occidentales no se ven desde hace décadas, o al menos no es tan común, como por ejemplo la de esconder a familiares enfermos o internarlos en instituciones donde se desentienden por completo de ellos. No puede sorprendernos que, guiados por este tipo de mentalidad, los padres de Airy pensaran que la solución a su trastorno la tenían ellos y no un tratamiento psiquiátrico. Se supone que el doctor les intentó explicar lo que podían hacer para tratarla, pero ellos, o más bien tal vez la madre de Airy, entendió que debían alejarla de cualquier ruido, de cualquier persona, encerrándola. Inmediatamente después del diagnóstico, Yasutaka y Yuraki tomaron la decisión de modificar la casa en la que vivían desde 1995. Airy se volvía cada vez más violenta y errática, por lo que decidieron construir una nueva habitación con el objetivo de mantenerla encerrada allí. Como no querían que sus vecinos ni conocidos se enteraran del problema de Airy, Yasutaka construyó la habitación él mismo de manera muy básica. No solo era muy chica, sino que además no tenía ventanas. Lo que sí había era un aire acondicionado. Aún así, en realidad, en esa época había un calefactor halógeno en la habitación que se mantenía igualmente a 10 grados, porque según los padres de Airy no le gustaba el calor. Por las noches hacía mínimas de 3 grados y como no le dejaban ropa, tenía que abrigarse con la única colcha que le dejaron en la cama. Es decir, tenía una frazada y eso era todo. La limpieza se realizaba supuestamente solo una vez cada 1 o 2 semanas. Por el estado del cuerpo cubierto de suciedad acumulada, se deduce que casi no se le permitía bañarse. Lo único que había en la habitación era un inodoro improvisado
una cama y un tubo que se conectaba al tanque de la casa y entraba a la habitación para que Airy tuviera acceso al agua. Es decir, no le daban un vaso, una botellita, un potecito, simplemente salía agua de un tubo en su habitación. Su situación era comparable a la de un hámster y he visto hámsters con jaulas más grandes a los que dejaban al menos pasear. Por supuesto que para nosotros esto es indignante, pero para los padres de Airy era común, normal. Una vez que terminaron la habitación, los padres de Airy la encerraron ahí y no la dejarían volver a salir hasta el momento de su muerte 15 años después. En los años siguientes hicieron ciertas reformas en la habitación y en la casa. Por ejemplo, pusieron cámaras de seguridad para vigilar a Airy sin tener que entrar. A la puerta, que solo se abría desde afuera, le agregaron una rendija a través de la cual le pasaban la comida. Según lo que contaron Yasutaka y Yuraki, Airy comenzó a quejarse del calor que hacía en la habitación, llegando incluso a arrancarse la ropa. Fue durante esa etapa que, para aliviar a su hija, la dejaron desnuda en el lugar, incluso en invierno, como les decía antes. Supuestamente después de eso ellos interpretaron que no le gustaba la ropa. Que les aviso, por si no sabían, uno de los signos de la hipotermia, una de las cosas que ocurren mientras te estás muriendo de frío, es que te puede agarrar muchísimo calor, por lo cual la persona que lo está padeciendo se empieza a sacar la ropa, pero no tienen calor realmente, es más bien todo lo contrario. Airy vivió durante años en estas condiciones, lo que claramente influyó en su estado físico. La autopsia que se le practicó a su cuerpo demostró que, para el momento de su muerte, cuando tenía 33 años, Airy pesaba únicamente 19 kilos, mientras que medía 1,45 m. Para que se hagan una idea, un niño de 5 años pesa aproximadamente, comúnmente, 19 kilos. Lo mismo que pesaba Airy, de 33 años. Una mujer que evidentemente no había logrado desarrollarse de forma exitosa. Además, tenía muchas marcas en su espalda que demostraban que la mayor parte del tiempo lo pasaba tirada en la cama sin poder hacer nada más. Y es que, aparte de las horribles condiciones en las que hacían vivir a Airy, sus padres tampoco se aseguraban de darle una buena alimentación. En su interrogatorio, ellos mismos contaron que en los últimos años habían dejado de darle de comer 3 veces por día y en su lugar le daban una sola comida una vez al día y casi siempre eran líquidos o sobras de lo que ellos mismos comían, lo que obviamente no era nutritivo. Además de la clara negligencia, la autopsia permitió determinar que Airy había fallecido a causa de hipotermia alrededor del 18 de febrero. Al preguntarles por qué no habían llamado a la policía o a emergencias hasta varios días después, dijeron que se habían tomado esos días para despedirse de su hija, a la que obviamente querían mucho. Recordemos que la mayoría de esta información la policía la obtuvo por la propia confesión del matrimonio Kakimoto, por lo que tenían que confirmar todavía todo esto. Pero como no querían dejarlos en libertad mientras hacían ese trabajo, se los acusó de mantener ilegalmente un cuerpo sin vida. Una estrategia legal que la policía japonesa utiliza para poder retener a los sospechosos mientras la fiscalía y la policía trabajan para armar el caso y presentar las acusaciones reales. Oficialmente, en enero del 2018 se los acusó por negligencia como padres y la muerte de Airy. Sin embargo, el juicio no se celebró hasta el 2020, es decir, 2 años más tarde. Pese al tiempo que había pasado desde los hechos, la pareja no había cambiado su forma de verlos. Tanto el padre como la madre de Airy seguían convencidos de que eran inocentes. Junto a sus abogados mantuvieron que no habían tenido a Airy encerrada por maldad, sino que lo habían hecho convencidos de que el confinamiento la ayudaría a recuperarse. ¿Con qué objetivo realmente? Porque ya llevaban 15 años con ella ahí dentro, sin contacto humano, y no parecían estar por sacarla, sino que la situación se volvía cada vez peor. Sus abogados además hicieron énfasis en que la fiscalía no podía asegurar que Airy hubiese estado encerrada durante 15 años. Según ellos, no había pruebas claras de que la habitación estuviese cerrada con llave o alguna traba, sugiriendo que Airy no estaba confinada contra su voluntad, sino que podría haber dejado la habitación en cualquier momento, ya que no había nada que se lo impidiera, obviando el hecho de que eso era lo único que ella conocía. De todas formas, en algunas fuentes aparece el detalle de que la puerta no podía abrirse desde dentro. Además, como evidencia, la defensa presentó terapias alrededor del mundo que consisten en el aislamiento.
Pero claro, estas son llevadas en clínicas especiales y nunca se extienden por más de un par de semanas, por lo que realmente su argumento no sirvió. Aunque mantenían que lo habían hecho únicamente con la intención de ayudar a su hija, el maltrato al que habían sometido a Airy era evidente y no podía ser excusado de ninguna manera. De hecho, los videos del momento de su muerte habían sido eliminados por la misma familia, porque casualmente no estaban. Lo que era raro considerando que grabaron por lo menos los últimos 10 años de su vida sin interrupciones. Tenían cámaras por todas partes en la habitación de Airy y en la casa misma, pero justo ese día y horas faltaban. Esto llevó a pensar que estaban tratando de encubrir lo que realmente pasó, ya que no solo faltaban esos videos, sino que la habitación había sido limpiada completamente y el cuerpo lavado. De hecho, justamente por la cantidad de horas que tenían grabadas y que por alguna razón conservaban, se pudo ver que Airy tenía antes otra habitación también chiquita, pero dentro de la misma casa. Obviamente es también por toda esta evidencia que se puede concluir lo que le pasó, que es que murió de hambre y de hipotermia, o más bien murió de hipotermia porque tenía muchísima hambre. Si bien sus padres le estaban dando un pote de comida al día, los días antes de morir no comió ni uno de esos. Se movía más lento, estaba más letárgica. En cuanto a lo que otros veían, vecinos y familia, parece ser que nadie se metía en sus asuntos, por así decirlo. Cuando dejó de ir a la escuela no hubo mucho cuestionamiento. Cuando la familia ya no aparecía junta, nadie preguntó nada. Y la misma hermana, 5 años menor, dejó de verla por el 2002, pero no hubo más cuestionamiento, aunque es muy posible que le tuviera miedo a sus padres o creyera que lo que estaba pasando era normal. La madre reconoció en cartas y notas que solía tratar mal a Airy. La ignoraba, la insultaba, la agredía físicamente y conscientemente la excluía. Se sentía culpable, pero volcó su afecto en la hermana menor, que era, según ella, según sus palabras, más fácil de criar. Profesores recordaban que decía cosas como Airy no es linda porque se parece al padre. Aunque Airy era reservada, no presentaba signos de problemas emocionales en la escuela. Hay una historia de su infancia que dice que un día apareció con el rostro hinchado, diciendo que su padre la había golpeado por mentir. La escuela alertó a los servicios sociales y se intentó intervenir, pero los cambios no fueron sostenidos, no pasó nada. Tras mudarse a otra ciudad a los 10 años, el padre construyó esta pequeña habitación cerrada para Airy y todo se empezó a desvirtuar más. Parece que para el juicio, después de estar investigando un poco más, las cosas que la madre había escrito y todo lo que la familia había llegado a decirle a otras personas, o por lo menos a la tía de Airy. Ella fue diagnosticada con esquizofrenia y autismo. Los padres y ella rechazaron el tratamiento, supuestamente, así que la familia continuó medicándola sin llevarla a consultas, sin hospitalizarla como les dijeron que tenían que hacer. Y en los últimos intentos por restablecer el vínculo que se había perdido, la familia creó un diario compartido, donde Airy al principio escribía cosas positivas, pero luego comenzó a expresar dolor físico y emocional. Finalmente dejó de participar. Ahí es cuando su comportamiento supuestamente se volvió más peligroso, empezó a romper cosas, se golpeaba a sí misma. Le fueron sacando cosas, le fueron reduciendo el espacio hasta que finalmente a los 22 años la pusieron en este cuarto hecho especialmente para eso. Un detalle que molestó también más que nada es que ellos hicieron todo esto supuestamente para cuidar a Airy, pero en los últimos años ya no les interesaba tanto, se notaba que la descuidaron absolutamente, mientras que la madre llevaba un diario del cuidado de sus tortugas, las cuales tenía como mascotas en la casa, donde anotaba horarios de comida, detalles importantes, digamos. Un tiempo después de encerrar a la joven, la madre volvió al hospital a intentar preguntar sobre el tratamiento y qué pasaría si Airy se enfermara. El médico le recomendó consultar a servicios sociales, pero finalmente los padres se negaron. Es decir, que los últimos años de su vida no tuvo absolutamente ningún tipo de supervisión médica. Por todas estas cosas que se supieron para el juicio, el juez a cargo, Takushi Noguchi, describió el caso y el accionar del matrimonio como inhumano, negando todo tipo de dignidad a la víctima, sacándole incluso su humanidad. El magistrado admitió que tal vez la habitación no estaba siempre cerrada, pero a su forma de entender, la manera en que había sido tratada durante años había hecho que Airy ni siquiera intentara escapar. Seguramente ni sabía que esa era una posibilidad. Antes de dar el veredicto, Noguchi agregó que Yasutaka y
Yuraki Kakimoto habían fallado como padres, negándole la atención médica necesaria a Airi, y no hablamos solo de un psiquiatra o psicólogo, sino también de un médico general. Y es que en el juicio ellos mismos admitieron ser conscientes del deterioro en la salud de su hija durante el 2017, diciendo que incluso eran conscientes de la pérdida de peso de su hija, lo que desestimaron sin darle mucha importancia. Finalmente, el 12 de marzo del 2020 se dio a conocer la sentencia. Se los condenó a 13 años de prisión sin que pudieran apelar la decisión. Lo peor de esto puede ser que el caso de Airi Kakimoto no sea el único en Japón de este estilo. Desde hace años se reportan decenas de casos similares en los que padres ocultan a sus hijos cuando se les diagnostica un trastorno o enfermedad mental. Y aunque muchas cosas están cambiando en ese país, sigue siendo un estigma todavía muy fuerte en esa sociedad. Sin embargo, el caso de la familia Kakimoto llegó a un extremo de violencia y negligencia que muy pocas veces se ha visto ahí o en el mundo. Hoy por hoy, las nuevas generaciones están intentando cambiar los parámetros de la sociedad y normalizar la salud mental. Si bien es un caso anormal ahora, no quiere decir que este sea el único donde padres deciden matar a sus hijos directa o indirectamente porque tienen alguna enfermedad mental. A Airi se le había diagnosticado esquizofrenia, igual que a Eiichiro Kumasawa. Hideaki Kumasawa, exfuncionario y diplomático de 76 años, fue arrestado por asesinar a puñaladas a su hijo Eiichiro de 44 debido a su comportamiento violento y antisocial. Kumasawa temía que su hijo pudiera cometer un ataque similar al ocurrido días antes en Kawasaki, donde otro hombre socialmente aislado asesinó a 2 personas e hirió a varias más. Este es un pequeño contexto de lo que fue esa historia, pero en síntesis tenemos otra vez al padre preocupado por la salud mental de su hijo, pero en lugar de llevarlo a algún hospital, a tratamiento psiquiátrico, decidió por A o por B matarlo. Obviamente es un ejemplo un poco extremo, pero para que se den una idea mejor de lo que estamos hablando. Dicho esto, ese fue el caso de Airi Kakimoto, para aquellas personas que tal vez no lo conocían. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Así que hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.